la Iglesia Católica. Como muestra de respeto a su memoria, el presidente Trump ordenó que las banderas sean arriadas a media asta y asistirá al funeral en Roma. El presidente saldrá de Washington en la mañana del viernes y regresará a Estados Unidos en la tarde del sábado después del servicio fúnebre. Debo confirmar también las fechas del presidente del Oriente Medio. Él viajará a Arabia Saudita, Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos del 13 al 16 de mayo. Y el jueves de esta semana, el presidente Trump recibirá al primer ministro de Noruega para una visita de trabajo en la Casa Blanca. Ambos líderes hablarán de comercio y seguridad regional. Será la tercera visita de Estado que recibió el presidente Trump en su gestión. En cuanto a la frontera, el presidente Trump sigue cumpliendo su promesa de asegurar al país. Recientemente vimos un artículo del New York Times. Los cruces fronterizos se han paralizado al entrar en vigencia las medidas del presidente Trump. Es la menor cifra de cruces fronterizos registrada y estamos viendo éxito también en la frontera norte. Esto es lo que dijo el New York Post. El sector norte, que estaba siendo sobrepasado por los migrantes ilegales, es muy diferente. No hemos visto algo similar desde noviembre. De acuerdo con el servicio de la patrulla de fronteras, se han detenido cientos de inmigrantes en la frontera norte, que cubre más de 300 millas. Esto fue en marzo. Hemos visto una reducción significativa de los más de 1.000 cruces que se detectaron en marzo de 2024. Este es un punto candente que requiere más del 80% de las detenciones en el año fiscal. Un reciente reporte del Washington Times destaca la diferencia con el terrible enfoque que le dio el presidente Biden a lo que ha hecho el presidente Trump. Bajo Trump, la política de detención y liberación se ha reducido un 99,9% en comparación con Biden. No se puede tener algo mejor. Esta estadística es sorprendente. Los agentes de la patrulla de fronteras detuvieron a más de 1.000 migrantes en los Estados Unidos en diciembre de 2023, en el punto más fuerte de la crisis fronteriza. Bajo el presidente Trump, la cifra se redujo a solo 20 inmigrantes ilegales en lo que va del año. Gracias al presidente Trump, el control operacional de la frontera es una realidad y estas medidas están dando resultados importantes. Los inmigrantes ilegales finalmente están entendiendo que si cruzan la frontera ilegalmente, van a ser rápidamente deportados. Los esfuerzos para aprender a los invasores continúan aumentando. En Chicago se arrestó a un ciudadano mexicano acusado de asalto sexual de un menor en el condado de Cook, en Illinois. Esta semana en Denver se arrestó a un ciudadano mexicano acusado de asalto sexual de un menor en el condado de Houston, en Texas. En Miami se arrestó a un ciudadano nicaragüense acusado de asalto agravado en el condado de Hillsborough. En Houston se detuvo a un ciudadano salvadoreño acusado de intento de violación de un menor y quien había escapado. Y en Chicago se detuvo a un ciudadano mexicano condenado de abuso agravado de un menor en Illinois. A pesar de las objeciones locas de los demócratas, el presidente Trump continúa alentando a las autoridades a aprender a estos individuos para velar por la seguridad de nuestro país. Y bajo el enfoque del presidente Trump de poner a Estados Unidos primero, continuamos recibiendo más empresas que se quieren instalar en el país. Las empresas farmacéuticas se invertirán más de $50.000 millones en Estados Unidos, generando miles de empleos. También le van a pagar a Fujifilm Technologies fondos para manufacturar sus productos en Estados Unidos. Es una prioridad para el presidente Trump el asegurar que producimos las medicinas críticas y las drogas que necesitamos en los Estados Unidos, y eso es exactamente lo que está ocurriendo cada día. En otras noticias, el gobierno Trump anunció que se le pondrá fin a los intentos de Joe Biden de condonar préstamos estudiantiles. Ningún préstamo fue enviado a cobranzas en más de un año. El Departamento de Educación comenzará nuevamente las gestiones de cobranza de préstamos en mora. Este portafolio representa casi $1.600.000 millones, pero una minoría de los prestatarios están pagando sus préstamos. Esta es una carga enorme para los contribuyentes estadounidenses. Esto no se puede eliminar. La deuda se está transfiriendo a otros. ¿Por qué los estadounidenses que han pagado sus préstamos o que no fueron a la universidad tienen que pagar por la educación de otros? Se va a obligar a los prestatarios a pagar
Se necesita claridad y finalmente esto se está haciendo. Los prestatarios tendrán que pagar sus préstamos y quienes caigan en mora en sus obligaciones van a ser sometidos a cobranzas forzosas. El gobierno va a retener fondos de los reembolsos fiscales y hasta de los salarios. Tenemos que poner nuestra casa fiscal en orden para restablecer el sentido común en el país. Si uno pide un préstamo, tiene que pagarlo. Es así de simple. El presidente Trump no va a pasar el problema para las generaciones futuras. Antes de pasar a preguntas, quiero felicitar a nuestro fotógrafo que está aquí, Melissa Oyoung, quien se va a retirar después de 44 increíbles años de trabajo, trabajando aquí en la Casa Blanca. Felicidades, Melissa. La ovación más notable que hemos recibido aquí. Has tenido una carrera increíble aquí en la Casa Blanca. Felicidades y esperamos que disfrutes tu retiro. Y todos aquí te vamos a envidiar, así que disfruta el descanso. Entremos en materia. En nuestros nuevos medios tenemos a Tim Pool, un comentarista político y un emprendedor con millones de seguidores, una enorme plataforma. Él tiene Timcast IRL, una plataforma donde se habla de las guerras culturales, tiene un podcast que discute temas políticos. Su programa incluye conversaciones a fondo sobre temas como libertad de expresión, censura, política de identidad y cambio social, con frecuencia participando con una amplia gama de invitados. Él está en Washington porque tenemos también un encuentro en el edificio Eisenhower, un testimonio de nuestro compromiso de traer voces nuevas a la Casa Blanca para cubrir al presidente y a su gobierno. Así que comencemos, Tim. Sí, muchas organizaciones representadas aquí han continuado diseminando una falsa narrativa sobre lo que llaman el hombre de Maryland, donde un individuo acusado de ser un pandillero lo mencionan solo como el hombre de Maryland. El esfuerzo de la Casa Blanca de ampliar el acceso a nuevas entidades. Ustedes crearon este puesto para los medios. Creo que quisiera saber si usted puede comentar sobre si usted ha encontrado que hay medios que están continuando con este comportamiento poco profesional y puede decirnos si hay planes de ampliar el acceso. Ciertamente recibimos con beneplácito puntos de vista diversos en esta sala. Por eso vemos tantos rostros nuevos aquí en comparación con lo que se vio en el gobierno anterior. Recibimos todos los puntos de vista aquí, periodistas imparciales, preocupados por la precisión y, como indicas, la historia del hombre de Maryland, que yo misma he mencionado desde el comienzo. He dicho que esto está mal. La prensa está equivocada y vemos más y más evidencia que ha salido a relucir. El presidente siempre ha tenido razón en este tema y es necesario deportar a este individuo de nuestras comunidades. Y es terrible que los medios sigan hablando de él como un individuo que era un hombre pacífico que vivía tranquilo en Maryland. Siempre hemos hablado de un pandillero, de un criminal y un terrorista foráneo. Y mantenemos nuestra posición de deportar a estos individuos de nuestras comunidades. Gracias por estar aquí, Tim. Un gusto verte. Tengo dos preguntas sobre el Pentágono, una y otra sobre la economía. Usted dijo en Fox News que el Pentágono entero está trabajando contra el secretario Hexet, pero la gente despedida eran miembros del equipo de Hexet. ¿Cómo se puede reconciliar eso? Estos eran empleados del Pentágono que filtraron información en contra de su jefe. Y hemos sido claros desde el comienzo que no vamos a tolerar individuos que están diseminando información a los medios, especialmente cuando se trata de información delicada. El secretario de Defensa está haciendo un trabajo excepcional y está llevando un cambio importante al Pentágono. Y hay mucha gente aquí que rechaza ese cambio. Y por eso es que estamos viendo esta campaña de descrédito contra el secretario de Defensa desde el momento en que el presidente Trump anunció su nombramiento. El presidente sigue apoyando al secretario Hexet y los cambios que está estableciendo en el Pentágono
y los logros hablan por sí mismos. Y en cuanto a la investigación, el secretario dijo que estas personas serían procesadas. El FBI lo está investigando. Tendría que consultar al Departamento de Justicia o al FBI sobre lo que piensan hacer. Pero ciertamente esto es algo que tomamos con suma seriedad en este gobierno. Ha habido gente que ha sido despedida del Departamento de Seguridad Nacional y el presidente ha dejado en claro que esto es inaceptable. Peter Navarro decía que es muy posible llegar a 90 acuerdos en 90 días. No hemos visto todavía el primero. ¿Cuán pronto podremos ver algún acuerdo y qué evidencia puede darnos de que se está progresando en estas conversaciones sobre comercio? Esta mañana hablé con el equipo, se está progresando mucho. Ya tenemos 18 propuestas en papel que han sido presentadas. Estas son propuestas planteadas por países al gobierno de Trump. El embajador Greer, Peter Navarro y todo el equipo comercial se han reunido con 34 países esta semana solamente. Estamos avanzando a la velocidad de Trump para concretar estos acuerdos para el beneficio de los trabajadores estadounidenses. Y ayer quedó un poco perdido entre las noticias. Lamentablemente, el vicepresidente anunció un marco de referencia para un acuerdo con India. Eso es muy importante. Sabemos, al ver las cifras, que las barreras monetarias y no monetarias de la India han estado perjudicando a los Estados Unidos y a los trabajadores de Estados Unidos por mucho tiempo. Así que el hecho que el vicepresidente y el primer ministro Modi, durante esta visita a India, hayan anunciado este marco de referencia para avanzar, para llegar a un buen acuerdo entre nuestras naciones, es un progreso importante. Y habla mucho de la ética de trabajo y el esfuerzo que está haciendo el equipo comercial del presidente. El presidente tiene que ver alguna extensión más allá de los 90 días. Ya veremos qué ocurre cuando se llegue al plazo. El equipo del presidente está trabajando intensamente, lo más pronto posible, para que se puedan concretar estos acuerdos. Tengo algo que compartirles. Le preguntaba al presidente sobre esto y él quería que compartiera esto con ustedes. Estamos avanzando muy bien en cuanto a un potencial acuerdo con China. Como he mencionado, hay 18 propuestas bajo consideración y hay más de 100 países que quieren llegar a acuerdo con Estados Unidos. Y el presidente y el ejecutivo están sentando la pauta para llegar a un acuerdo con China. Así que creemos que todos quieren un acuerdo y se está avanzando en la dirección correcta. El presidente habló directamente con Xi. No tengo nada que informar sobre una conversación directa entre el presidente y el presidente Xi, pero los mantendremos al tanto. El secretario Bassett decía hoy que se espera una distensión en las conversaciones con China porque la situación actual es insostenible. ¿El presidente va a tomar medidas con ese fin? Nuevamente, les he hablado de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Esa es la situación en este momento. Sobre inmigración y sobre China. Primero, sobre inmigración. ¿Cuántos inmigrantes ilegales aproximadamente hay en el país y cuántos espera deportar el Ejecutivo? Bueno, tendría que preguntarle al Departamento de Seguridad Nacional para una cifra específica, pero pensamos que son millones, tal vez más de 20 millones de personas que entraron ilegalmente al país con la anuencia del gobierno anterior. El presidente y su equipo quieren deportar a tantos como sea posible y están avanzando lo más pronto posible. El equipo del presidente ha dejado claro que requerimos más fondos del Congreso para hacer más. Necesitamos más agentes haciendo este trabajo tan importante y también necesitamos que algunos jueces dejen de funcionar como activistas tratando de bloquear los esfuerzos para deportar a inmigrantes ilegales. El país eligió al presidente para que hiciera esta tarea. Y hablando de los ciudadanos chinos que están en el país con visas de estudiantes, ¿es esto un motivo de preocupación sobre seguridad nacional? Cuando hablamos de visas, la Secretaría de Estado tiene el derecho de revocar estas visas si pensamos que estos individuos actúan de manera perniciosa a los intereses de Estados Unidos. Esta es una autoridad que tiene el secretario de Estado. Yo lo remitiría a la Secretaría de Estado para hablar de casos individuales, pero están analizando a individuos que les dieron el privilegio de entrar al país con una visa
Y si están actuando en desmedro de nuestros intereses, las visas pueden ser revocadas. Varios países le han advertido a sus ciudadanos que no viajan a Estados Unidos. Y el Departamento de Comercio ha hecho referencia a esto, ha indicado que el número de visitantes ha bajado. ¿Algún mensaje para quienes están reconsiderando viajes de turismo, de negocios a Estados Unidos? ¿Dónde vio ese reporte? Esto viene del Departamento de Comercio. Disculpe, no lo puedo escuchar. Visitantes de muchos países. La cifra ha bajado sustancialmente. Tendría que ver el reporte para poder comentarle. Creo que la mayoría de la gente reconoce que Estados Unidos es un excelente lugar para hacer negocios, es un lugar hermoso para visitar y mucha gente viene aquí porque el país es mucho más seguro ahora que como era con el presidente anterior. En cuanto al tema de los aditivos y colorantes para los alimentos, se anunciaron nuevas restricciones. ¿Cómo pueden retirar la proscripción de cigarrillos mentolados, pero están trabajando con los colorantes? ¿Qué piensa el presidente en este sentido? El secretario de Salud y Servicios Sociales fue nombrado por el presidente porque el presidente confía en que él le va a devolver la salud al país. No es un lema simplemente, es un movimiento que ha estallado en todo el país. Hay millones de personas que creen en lo que está haciendo el secretario Kennedy. No me voy a adelantar con este histórico anuncio que veremos hoy, pero ciertamente el secretario considera que tiene evidencia para anunciar una proscripción de los colorantes artificiales. El presidente va a iniciar el proceso para reclasificar a miles de empleados federales. ¿Podemos esperar despidos masivos o se actuará como con un bisturí en lugar de un martillo? La Oficina de Manejo de Personal va a reclasificar los empleados públicos de carrera y la idea es asegurar que los trabajadores federales respondan si tienen conductas corruptas o irregulares. Esto es una cuestión de sentido común. El presidente también considera que los burócratas no deberían actuar en contravención a la voluntad popular, a la gente que eligió a este presidente y a los futuros presidentes. Si alguien trabaja para el gobierno, debe respetar los intereses y decisiones del pueblo estadounidense. Si no quiere hacerlo, tendría que buscar un trabajo alineado con sus intereses. En cuanto a despidos, lo remitiría a las entidades particulares, pero la oficina de personal tomará decisión para poder desincorporar a individuos que han cometido actos de corrupción. Un tribunal federal determinó el jueves pasado que Google estaba violando las normas antimonopolio en Estados Unidos. Quisiera saber cuál es la reacción del presidente a esta decisión. Tendría que preguntarle y le haré saber. Kevin Hassett ha sido un asesor clave del presidente durante sus dos gestiones y lo sigue siendo. Estuvo en mi oficina. En 2022 él dijo que la independencia de la Reserva Federal era sumamente importante. ¿Es esto algo que el presidente apoya? ¿Él sigue creyendo en la independencia de la Reserva Federal? El presidente ha dejado en claro cuál es su posición sobre esta materia. El presidente considera que se han tomado medidas con intereses políticos más que en lo que le interesa a la economía del país. El presidente tiene el derecho a expresar su descontento con la Reserva Federal y él piensa que las tasas de interés deben bajar, que los estadounidenses deben tener acceso a préstamos a tasas más bajas que las actuales. También hablamos con Kevin Hassett de esto y él ha cuestionado la independencia de la Reserva Federal y si están actuando en el mejor interés de la economía o si lo están haciendo por razones partidistas. El presidente quiere tasas de interés más bajas y lo ha dejado en claro. En cuanto al dólar, hemos visto que el dólar ha caído sustancialmente frente al euro y a otras monedas. ¿Es la política de este gobierno el tener un dólar fuerte? ¿Cómo lo ven en comparación con otras monedas mundiales?
El presidente quiere que el dólar siga siendo la moneda de referencia en el mundo para estabilidad fiscal y para nuestro crecimiento, y ha sido muy claro en este sentido. Y luego a la mujer que está detrás de usted. El presidente hablaba de la basura descargada por China en el Pacífico. Indicó que se iba a investigar la descarga de basura desde México. ¿Un comentario al respecto? Sí, tengo notas de la Dirección de Protección Ambiental. Están haciendo un trabajo excepcional y siempre comparten con la Casa Blanca sus logros. El secretario está hoy en California. El administrador Zeldin se reunió con su contraparte de México para hablar de lo que tiene que hacer México para que el agua que llegue a Estados Unidos sea limpia, y hoy tiene una conferencia de prensa en San Diego con autoridades locales respecto a la crisis de descarga de aguas servidas en el río Tijuana. El presidente ha indicado que quiere que el país tenga el agua y el aire más limpio posible, y vamos a proteger nuestro medio ambiente y nuestro planeta, y tenemos que tener energía sustentable y tenemos que producir gas natural de manera más limpia y eficiente que cualquier otro país del mundo. Y en cuanto a la Corte Suprema, hoy se está escuchando un caso sobre padres que no quieren que sus niños lean en las escuelas material asociado con ideología de género. Esperamos que la Corte Suprema haga lo correcto. El presidente ha dejado claro que está del lado del derecho de los padres, y él considera que los padres deben tener una voz más decisiva en cuanto a la educación de sus hijos y el contenido al que se están exponiendo los niños en las escuelas públicas. El Ejecutivo eliminó protección provisional para los afganos, incluyendo cientos de cristianos castigados por el Talibán. ¿Está el presidente considerando alguna excepción para el caso de afganos que tienen problemas por su fe? Vamos a aclarar, eso no lo eliminamos. Eso expiró porque el gobierno anterior y de manera ilegal permitió el ingreso de miles de personas en el país, dándoles estatus de protección temporal. Esta es una condición temporal, no es permanente. Y si hay individuos aquí que entraron bajo el gobierno de Biden y quieren pedir asilo, hay un proceso legal para ello, y esos casos serán procesados por un magistrado caso por caso. Tenemos un proceso legal de inmigración en el país por una razón, y lo que se está tratando de hacer es aplicarlo. Sobre inmigración, las cifras de deportaciones bajaron en comparación con el año pasado. Con toda la deportación de miembros del Tren de Aragua, bajo la ley de enemigos foráneos. ¿Qué nos pueden decir a ese respecto? Estamos cumpliendo con las órdenes de los tribunales. La Corte Suprema dijo que habría que seguir la orden de los tribunales. Se va a reconocer que el presidente tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas foráneos que estén en el país bajo la ley de enemigos extranjeros. Estamos muy confiados en ello y esperamos que la Corte esté del lado del presidente. En cuanto a las deportaciones, vamos a seguir deportando criminales ilegales bajo el título 8, que es una autoridad de inmigración que tienen los agentes de la Patrulla de Fronteras y el Departamento de Seguridad Nacional para deportar a criminales que estén ilegalmente en el país, y el Ejecutivo sigue haciéndolo a velocidad récord, considerando los recursos disponibles. Y en cuanto al líder de la MS-13 aprendido en Woodbridge, Virginia, ¿le van a retirar los cargos para agilizar la deportación? ¿Tienen planes para ello? Tendría que preguntarle al Departamento de Justicia. Obviamente eso es parte de su jurisdicción. Nuestra meta es deportar a tantos inmigrantes ilegales del país como sea posible y lo más pronto posible. Hemos escuchado mucho de los planes de este viaje del presidente de Arabia Saudita, pero no hemos escuchado qué es lo que espera lograr. El presidente está ansioso por hacer este viaje. Iba a ser su primer viaje al extranjero, pero obviamente este fin de semana irá a Roma para las exequias del Papa. El presidente quiere reforzar los nexos entre Estados Unidos y estos países que va a visitar. Tendrá múltiples reuniones bilaterales. Estamos ansiosos por llevar esto adelante y esperamos ver a muchos de ustedes allí.
En cuanto a los planes para Arabia Saudita, no le puedo hablar de eso en este momento. Pero yo estuve en la oficina oval con el presidente hace poco, con Steve Witkoff, y quieren que todos sepan que las negociaciones prosiguen. Nuevamente, pensamos que vamos en la dirección correcta y el enviado especial Steve Witkoff viajará a Rusia esta semana para continuar conversando con Vladimir Putin. Es por eso que Rubio no está yendo a Londres para esperar que Witkoff viaje a Rusia. Yo no puedo hablar de la agenda del secretario de Estado, la remito al Departamento de Estado. El secretario Rubio dijo que si las cosas no salen bien, Estados Unidos pudiera dar un paso atrás. ¿Qué significaría esto? ¿Significaría esto dejar de buscar la paz o eso implicaría una reducción del apoyo de Estados Unidos a Ucrania? No creo que sea apropiado para mí discutir esto desde el podio, es una decisión que le compete al presidente, pero él ha dejado en claro que él quiere la paz, que él quiere el final de la guerra y quiere ver el fin de las matanzas de ambos lados en este conflicto. Ha sido claro al respecto y se siente frustrado con ambas partes y lo ha dejado en claro. El presidente habló la semana pasada de algunos grupos sin fines de lucro y declaró que se podría tomar medidas contra ellos. Un plan de la Casa Blanca para actuar contra ONGs, entidades sin fines de lucro u otras entidades. Se está trabajando en eso. Tendría que hablar con el equipo de política y le informaré. Algunas universidades están usando fondos de los contribuyentes para promover agendas políticas. ¿Cuál es la respuesta del presidente a ello? El presidente ha dejado en claro que Harvard se ha puesto en una posición de comprometer los fondos federales por no responder a las leyes federales. Esperamos que las universidades que reciben fondos federales respeten las leyes federales. El presidente ha indicado que no va a tolerar violación de las leyes federales ni el hostigamiento o la violencia ilegal contra estudiantes judíos, estadounidenses o de cualquier credo. Vamos a responder a este caso en los tribunales y es muy simple. Si quieren fondos federales, tienen que respetar las leyes federales. Y en cuanto a China, alguna respuesta a los informes que China está tratando de tomar medidas de represalia a los aliados comerciales de Estados Unidos. Creo que el número de países que han tratado de buscar acuerdos comerciales con Estados Unidos habla por sí mismo. El mundo entero sabe que necesita de Estados Unidos y nos vamos a enfocar en lograr acuerdos positivos para los trabajadores estadounidenses. Detalles sobre la conversación del presidente con Netanyahu. Le hablé al presidente, hablaron de Irán y las negociaciones en curso con Irán. Y el presidente ha dejado claro, y lo reitero, que no hay diferencia entre Estados Unidos e Israel. La relación es firme y en cuanto a Irán se quiere buscar un acuerdo. Irán tiene una decisión que tomar, pero el presidente ha dejado en claro y lo reiteró en su conversación con el primer ministro Netanyahu en el día de hoy, que es necesario que Irán no llegue a desarrollar un arma nuclear. Hay otro punto que quiero compartirles y es concerniente a el ataque terrorista que ocurrió hoy en India. El presidente fue informado por el asesor de seguridad nacional y está siendo mantenido al tanto. Lo que sabemos hasta el momento es que docenas de personas murieron en un brutal ataque terrorista en una zona turista en la Cachemira. El presidente hablará con el primer ministro Modi tan pronto como sea posible para expresarle sus condolencias por las vidas perdidas y nuestras plegarias están con los lesionados y nuestro apoyo por India se mantiene. Estas acciones terroristas son una afrenta para quienes estamos trabajando por la paz mundial. Les daremos una sinopsis de la llamada más adelante. Hay mucho trabajo que hacer. Puede ser que escuchen al presidente esta tarde. Nos vemos. Gracias.